Bienvenido a Destinos del Corazón. El día de hoy te voy a contar 3 historias que te sorprenderán y que estarán llenas de lecciones importantes que debemos conocer. Así que, comenzamos. Los hermanos Sandoval eran como 3 puntos cardinales que se unían en un mismo mapa. Gonzalo, el mayor, era el corazón, un hombre bondadoso y romántico que creía en el amor verdadero. Ernesto, el del medio, era la mente, un analista de datos con aguda intuición, y Rafael, el menor, era el espíritu libre, despreocupado y lleno de energía. Con el tiempo estos 3 hermanos crecieron juntos cerca de una familia muy amorosa, y al crecer era inevitable. Llegó la noticia de una boda, en este caso del primogénito, Gonzalo, con una bella mujer de ojos azules, cabello castaño y una sonrisa perfecta, Fabiola. Con esta noticia se había llenado de alegría a la familia, pero Ernesto, el hermano del medio, no podía sacudirse una persistente sensación de inquietud. Algo en Fabiola no encajaba. Era encantadora, hermosa y atenta, pero sus historias de vida siempre parecían tener inconsistencias, fechas, datos, falta de información que quedaban huecos en blanco, como si fueran hilos sueltos en un tapiz mal tejido. Un día, mientras ayudaba a Gonzalo en su oficina a ordenar unos documentos, encontró por casualidad un recibo de un servicio de mensajería dirigido a la señora de Martínez, Fabiola, en una dirección que no reconocía. El nombre de remitente resonó en Ernesto, señora de Martínez. La curiosidad pudo más que él. Usando sus habilidades de investigación en línea, se zambulló en el oscuro mundo de los registros públicos y de redes sociales. Lo que descubrió lo dejó helado. No había solamente una señora de Martínez, sino que encontró un rastro de 4 bodas, la misma mujer, diferentes apellidos. Cada boda en una ciudad distinta, todos con fotos del bello día. Una novia espectacular y radiante, la misma, Fabiola. Las fechas no coincidían, eran matrimonios separados en diferentes años y lugares. Fabiola, su futura cuñada, una estafadora, fue lo primero que se cruzó por la mente de Ernesto. Tras largas investigaciones directas, llegó a una conclusión. Efectivamente, su futura cuñada era una estafadora profesional, que se casaba con hombres adinerados, desaparecía con sus bienes y luego se mudaba para empezar de nuevo. Ernesto sintió que el corazón se le partía. Le costaba creer que la mujer de la que su hermano había quedado profundamente enamorado fuera una manipuladora, mentirosa y estafadora. Sabía que tenía que salvar a Gonzalo, pero también sabía que la verdad lo destrozaría. Decidió investigar un poco más para tener todas las pruebas antes de hablar con él. Su plan era simple: recopilar todos los documentos, certificados, registros de matrimonio, para presentárselos a su hermano de forma irrefutable y romper con ese posible matrimonio. Sin embargo, Fabiola, con su instinto de depredadora, notó la distancia entre Ernesto. Las últimas reuniones familiares había estado distante y existía un dejo de sospecha en sus ojos. Ella, muy astuta, lo vigiló de cerca, no lo dejaba solo ni a sol ni a sombra durante estas reuniones. Unas noches antes de la boda, ella se acercó a la oficina donde trabajaba, de manera muy sigilosa donde nadie la viera. Entró a su oficina y vio una pila de papeles y su computadora encendida. Sin hacer ruido, se acercó lo suficiente para poder ver. Habían documentos que la incriminaban, pero como Ernesto se acercaba, salió rápidamente de su oficina y se quedó cerca para escuchar. Ernesto hablaba por teléfono. La llamada con un detective privado, confirmando sus peores temores y teniendo la evidencia de por medio. Fabiola, al escuchar esto, se fue rápidamente, pues supo que tenía que actuar. Con una sonrisa gélida, se deslizó de vuelta a su casa. Pero ella no contaba con un pequeño detalle. Realmente esto era una trampa. Ernesto sabía perfectamente que ella estaba ahí, lo cual solamente retrasó un poco sus planes, ya que con esta información, Fabiola no permitió que Ernesto se acercara a Gonzalo los días previos a la boda, lo cual solo alargó el proceso que Ernesto estaba preparando, pero a su vez le dio tiempo para poder preparar todo.
Y así transcurrieron los días hasta que llegó el gran día de la boda. La iglesia estaba llena de flores y sonrisas. Gonzalo estaba en el altar, con una sonrisa radiante y una cara llena de brillo. Su hermano Rafael, como su padrino, a un lado le palmeaba la espalda. Sus padres, orgullosos, se encontraban en la primera fila disfrutando de la vista como si fuera un cuento de hadas. Por su parte, Ernesto se encontraba nervioso. Se movía entre los bancos de un lado a otro, su mano agarrando un maletín con todas sus fuerzas. Ahí se encontraban las pruebas. Había intentado hablar con Gonzalo durante la mañana, pero Fabiola lo había mantenido alejado al igual que en la semana. Todo esto con una astucia diabólica. Las puertas de la iglesia se abrieron. Los invitados voltearon. La marcha nupcial comenzó a sonar y entró ella, la despampanante futura esposa. Fabiola dio 2 pasos al frente y comenzó a deslumbrar a los invitados en un hermoso vestido blanco lleno de tules y brillos, digno de una princesa. Caminaba lentamente por el pasillo, saludaba, sonreía y de pronto giró y mantuvo los ojos fijos en Gonzalo. Pero antes de llegar al altar, su mirada se encontró con la de Ernesto y una chispa de malicia cruzó su rostro. Una sonrisa burlona apareció en su rostro, como vaticinando que había ganado la guerra. Justo cuando llega al altar y el sacerdote está a punto de pronunciar la primera palabra de la ceremonia, Ernesto, con todos los nervios, se pone de pie. ¡Gonzalo! ¡Detente! ¡No puedes casarte con ella!, gritó su voz resonando en el recinto. Toda la gente quedó en silencio y posteriormente dio paso a un murmuro. Gonzalo lo miró confundido y herido. Ernesto, ¿qué estás haciendo? Ernesto corrió hacia el altar, con el maletín en mano. Fabiola no es quien dice ser. Ella está casada y se ha casado más de 4 veces. Fabiola, furiosa, se quitó el velo. ¡Está mintiendo! Solo quiere arruinar nuestra felicidad porque te odia, porque me odia, porque odia verte feliz. La gente dudó y comenzaron a murmurar más fuerte, pero Ernesto, con las manos temblorosas, abrió el maletín. Sacó las copias de los certificados de matrimonio, los registros y las pruebas fotográficas. Se las dio a Gonzalo. Mira, hermano, por favor. Gonzalo, con el corazón latiendo a 1000, tomó los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la evidencia. Todo esto era innegable. La iglesia se quedó en un total silencio, y las lágrimas de Gonzalo comenzaron a correr por sus mejillas, hasta caer al piso. El sacerdote y los invitados no daban crédito de lo que estaban viendo, hasta que el silencio se rompió. Fabiola, al ver su plan desmoronarse, perdió el control. Comenzó a llorar, a gritar, a patalear. Con un grito de rabia se abalanzó sobre Ernesto, comenzando a golpearlo con su ramo de flores. Pero antes de que los separaran, las puertas de la iglesia se abrieron nuevamente. Esta vez, 2 policías entraron y venían acompañados de un detective y se dirigió a Fabiola. Señora de Martínez, tenemos una orden de arresto por fraude y bigamia. Necesitamos que nos acompañe. Fabiola, siguiendo en su desesperación, se echó a correr hasta que fue alcanzada por los policías y la escoltaron fuera del recinto. La gente seguía murmurando y Fabiola, ahora expuesta y derrotada, fue escoltada fuera de la iglesia. Gonzalo, con el corazón roto, se quedó de pie, inmóvil por minutos, hasta que su madre, su padre y sus hermanos se acercaron a él. En ese momento se derrumbó en el altar. Lo abrazaron y se fundieron en un momento de tranquilidad que pareciera que todo el mundo se había detenido en ese momento. Finalmente, los invitados comenzaron a salir de la iglesia y ellos se quedaron adentro. Al final, Fabiola terminó en la cárcel por los cargos de fraude. Y aunque para Gonzalo su corazón y sus ilusiones terminaron destrozadas, se dio cuenta que lo más valioso que tenía era su familia, que a pesar de la dificultad ellos estuvieron ahí para él. Y con el tiempo su herida iba a sanar. Al final los 3 hermanos siguieron muy fuertes, unidos ante cualquier adversidad. Y con el tiempo, Gonzalo se acercó a Ernesto y le agradeció
por haber seguido su intuición y haberlo librado a él y a su familia de un dolor que pudo haber sido más grande en el futuro. Aunque esta historia terminó en un desastre, los hermanos siguieron juntos y se dieron cuenta de que su vínculo era más fuerte que cualquier engaño. La moraleja en esta historia es que la familia es el ancla que nos sostiene en las tormentas y que a veces, aunque sea doloroso, lo mejor es soltar y seguir adelante. Para nuestra segunda historia vamos a conocer a Ana. Ana era una joven que trabajaba como camarera de piso en un lujoso hotel, el Cisne Dorado. Su vida era sencilla, pero la hacía feliz. Amaba su trabajo, sobre todo los pequeños detalles, el olor a limpio, las sábanas impecablemente dobladas y la satisfacción de dejar cada habitación perfecta. Sin embargo, su paz estaba a punto de romperse. Un día, mientras limpiaba la suite presidencial, una de las más caras del hotel, descubrió un anillo de oro con un gran zafiro azul. Sin pensarlo, lo entregó a su jefe, el señor Peralta. Él era el gerente del hotel, un hombre astuto y de mirada fría. Peralta, en lugar de agradecerle el gesto, la miró con desconfianza y le dijo que lo guardaría en la caja fuerte. Ana se sintió incómoda, pero lo dejó pasar, pues ya sabía la actitud del gerente. Horas más tarde, la dueña del anillo apareció. Una socialité famosa llegó a la recepción del hotel gritando que le habían robado su joya más preciada. Peralta, en un intento de culpar a alguien, llamó a la policía y acusó a Ana, diciendo que ella había sido la única persona en la habitación. A pesar de las protestas de inocencia y de que Ana se defendiera, nadie le creyó, y la policía se la llevó. Ana, en la celda, no podía creer lo que estaba pasando. Era inocente, y sabía que Peralta era el culpable, pero ¿cómo podía probarlo? Mientras tanto, en el hotel sucedía algo que nadie se imaginaba. El dueño apareció porque tenía negocios en la ciudad, Alejandro Montalvo. En esta ocasión le llegaron los rumores y toda la información del caso, por lo que había tomado una decisión. Se haría pasar por un mayordomo para vigilar su negocio de incógnito, y esta vez verlo desde adentro. A pesar de que Peralta le aseguró que Ana era la culpable, Alejandro decidió investigar más por su cuenta. Él conocía a Peralta y sabía que era un hombre codicioso y sin escrúpulos. Alejandro, sin revelar su verdadera identidad, habló con los demás empleados y se enteró de las conductas que tenía Peralta. También se enteró de que Peralta le había pedido a una empleada de limpieza que no mencionara que él había estado en la suite junto con Ana. Con toda esta información comenzó a armar el rompecabezas, el anillo robado, la actitud de Peralta. Dentro de todo lo que sucedió, parecía que Peralta no había tenido una coartada correcta, pues según su idea, era culpar a Ana del robo del anillo, él quedarse con el anillo y salir victorioso, pero no contaba con que la socialité iba a regresar ese mismo día al hotel, que solicitaría hablar con medio mundo y que reclamaría su anillo de vuelta. ¿Y cuál fue la mejor solución que buscó? Culpar a Ana para encubrir su crimen y tratar de salir lo mejor librado. Con toda la información recopilada, el dueño, Alejandro, se dirigió a la comisaría. Ahí reveló su verdadera identidad, al jefe de la policía. Le mostró las cámaras de seguridad y pruebas que había reunido. El jefe de la policía, sorprendido, ordenó la liberación inmediata de Ana. Ana estaba completamente sorprendida. No se explicaba cómo en un par de días ya se encontraba libre y sin ninguna acusación directa. Hasta que salió y se encontró con Alejandro. Ella seguía pensando que él era un mayordomo, ya que Alejandro así se presentó con ella. Aún no develaba su verdadera identidad. Mientras tanto, Peralta se pensaba libre, ya sin ninguna culpa, pues habían liberado a Ana. La socialité efectivamente no había recuperado su anillo y él se sentía un ganador, por lo que se preparaba para celebrar su victoria. Pero en ese momento entró el dueño Alejandro, vestido de un traje impecable, con 2 personas de seguridad. Llegó directamente a la oficina de Peralta, sin saber que también la policía estaba esperando afuera. Peralta, asustado, trató de huir, pero era demasiado tarde. La policía lo arrestó, buscaron entre sus pertenencias y encontraron el anillo. Así que se lo llevaron. Alejandro hizo la devolución a la socialité y por fin se presentó con Ana, que estaba esperando en la entrada del hotel. Le explicó lo que había sucedido.
Estimada Ana, lamento mucho lo que tuviste que pasar. Es una desgracia que en mi hotel hayan personas con tan mal corazón. Pero me presento, soy Alejandro, las personas como tú, con integridad. Por lo que quiero que te vuelvas mi asistente ejecutiva. He visto tu dedicación por años, así que esta oportunidad es para ti. Ana, con lágrimas en los ojos, le agradeció por haberla salvado y más allá también por haberle dado este nuevo puesto. Desde ese día, Ana no solo recuperó su trabajo, sino que ascendió en este puesto mayor de confianza. El señor Alejandro, por su parte, continuó vigilando de cerca su hotel y sus negocios, pero esta vez sabiendo que en el particular, el Cisne Dorado, tenía una empleada con la que podía confiar plenamente. Estimados escuchas, estamos por llegar a nuestra última historia, que esperemos disfruten también. Para nuestra última historia, tenemos un romance. En este caso, nuestros protagonistas son Flor y Francisco. Ellos se conocieron en una cafetería una tarde lluviosa, que parecía sacada de una película. Ella, una talentosa diseñadora floral, dibujaba bocetos en su libreta, mientras él, un empresario del sector tecnológico, la observaba desde una mesa. Su conexión fue instantánea, una chispa que encendió un romance vertiginoso. Francisco era el hombre de sus sueños, apuesto, atento, inteligente y con un sentido del humor que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Para Flor, ese era el final feliz que siempre había soñado. Después de un año de noviazgo idílico, Francisco por fin le propuso matrimonio, en una escapada romántica, en la que ella sin dudar dijo que sí. Sin embargo, detrás de la fachada de amor perfecto, Francisco guardaba un secreto oscuro y doloroso. Su verdadero nombre, Esteban. Flor lo había conocido en la secundaria, pero él era una persona completamente diferente. Era un chico tímido y sin amigos que vivía a la sombra de los populares. Hubo un evento que lo marcó para siempre durante esa etapa. En una de las ferias de la ciudad, donde están llenas de juegos, comida, ruedas de la fortuna, luces y diversión, Esteban se enfrentó a uno de los juegos más vertiginosos, que giraba, daba vueltas y tenía luces. Al bajarse, después de haber comido y disfrutado, se sintió mareado y posteriormente esta sensación de poco control comenzó a apoderarse de él. Sí, de pronto apareció el vómito. Un vómito incontrolable que le manchó la ropa y lo humilló completamente en público. Desafortunadamente, el hermano de Flor se encontraba grabando la escena, por lo que Esteban se dio cuenta y apurado se echó a correr, esperando que ese video no apareciera nunca. Posteriormente, una semana después en la escuela, había un acto cívico dentro del auditorio. Había una pantalla donde se estaba proyectando unas diapositivas, hasta que de pronto apareció el terrible video de Esteban vomitando. Se hizo presente. El auditorio estalló en carcajadas. La humillación fue tan profunda que lo persiguió durante años. El niño vomitón, el vomitas, muchos de los apodos crueles que le fueron poniendo a lo largo del tiempo. La humillación fue tan profunda que lo persiguió durante años, hasta que un día, obsesionado con la venganza, decidió que era hora de castigar a la persona que creía responsable de todo, Flor, pues ella en ese entonces era la encargada de la parte audiovisual de la secundaria. Estaba convencido de que Flor en su juventud había sido la mente maestra detrás de aquella broma cruel. A lo largo de los años, en su resentimiento, generó un plan meticuloso para seducirla y luego humillarla públicamente dejándola en el altar. Se cambió de ciudad, cambió su nombre, cambió su vida y construyó una nueva identidad, solo para regresar y llevar a cabo una venganza. Pero sus planes se vieron amenazados por Romina, una de las mejores amigas de toda la vida de Flor. Eran muy cercanas desde la secundaria. Romina siempre había tenido una memoria excepcional para los rostros, y desde que conoció a Francisco sintió que había algo similar. Sintió que había algo familiar en su mirada. Era una mirada que no concordaba con su sonrisa perfecta. Después de unas semanas las piezas comenzaron a encajar. Francisco tiene la misma cicatriz en la parte de la ceja que la tenía Esteban, el chico de la secundaria. Todo esto llevó a Romina a investigar discretamente. Hurgó en los antiguos anuarios, buscó fotos de las festividades escolares y finalmente encontró lo que buscaba. Una foto de grupo.
donde al fondo se veía el pequeño joven Esteban. La similitud era innegable. El siguiente paso fue indagar en el pasado de Francisco. Así que descubrió registros y buscó información y todo parecía no encajar. Las fechas, las historias no coincidían. Así que Romina confrontó a Flor, quien ciegamente enamorada rechazó las sospechas de su amiga y la acusó de querer arruinar su felicidad. Amiga, por favor, estoy enamorada. No puedes arruinarme este momento. Francisco es real. Francisco es de carne y hueso y jamás me mentiría. Dolida, Romina decidió que no podía dejar que su amiga cayera en una trampa, sin una prueba irrefutable. Así que, varios días antes de la boda, habían organizado una cena de amigos, en un lugar muy elegante, un salón lleno de risas y felicidad. Flor se sentía la mujer más afortunada del mundo. Romina, sin embargo, con un corazón latiente a 1000 por hora, le entregó a Flor un sobre que contenía las pruebas que había reunido. Flor, confundida, lo abrió. En su interior había un collage de fotos de un Esteban adolescente, sus boletas, certificado de nacimiento y finalmente una foto del video de la humillación. En la parte posterior había un mensaje que Romina había escrito para ella. El mensaje decía: Flor, este no es el hombre que conoces. Él realmente es el chico al que humillaron en la secundaria. Te prometo con amor que lo hago por tu bien. Espero no me odies y espero que no te cases con él. Flor se quedó en silencio. Se levantó de su mesa un momento y se alejó, tratando de tomar aire, pues la habitación se sentía cada vez más pequeña. Con una voz temblorosa, Flor reconoció: Romina tiene razón. En el momento en el que Flor se levantó de su asiento, fue seguida inmediatamente por Romina, y Francisco, al fondo de la sala, notó que algo raro estaba pasando. Así que la siguió. Salieron a un pequeño balcón de este hermoso restaurante. Finalmente Francisco se acercó. Flor, ¿qué sucede? ¿Todo está bien? Todos te esperan adentro. Flor dejó caer los documentos y pruebas, dejándolos a la vista de Francisco. Finalmente cayó en cuenta. Había sido descubierto. Flor comenzó a llorar en silencio, apretando un puño. Y fue ahí cuando inesperadamente Francisco habló. Romina tiene razón. Mi nombre es Esteban. Te busqué para vengarme de la humillación que me hiciste en la secundaria, pero, cuando te conocí, vi la persona tan linda que eres, la luz que irradias, la sonrisa que tienes. Me enamoré de ti de verdad. Romina miró a Flor y Flor sintió que el corazón se le partía. Francisco confesó que al principio planeaba dejarla en el altar, pero que con el tiempo se dio cuenta del amor que sentía de verdad y que todo era real. Las lágrimas seguían corriendo por el rostro de Flor. La verdad era un puñal que dolía, pero la confesión de Francisco era la única que la podía salvar. Al ver su arrepentimiento, supo que Francisco se había enamorado de verdad de ella. Flor habló. Te perdono. Yo he podido ver más allá de esa mirada todo este tiempo, y más que nunca estoy lista para casarme contigo. Solo quiero una condición: que siempre seamos honestos el uno al otro, y no me quiero casar con Francisco. Quiero casarme con Esteban. Una vez que Flor terminó de mencionar esto, ambos se abalanzaron en un abrazo tan profundo y lleno de amor que pareció que el tiempo se detuvo. Finalmente, Romina, apenada por la situación, decidió confesar. Esteban, lamento mucho lo que tuviste que pasar. No sabía el daño que te causé, porque sí, fui yo. Se me hizo fácil robarle el video al hermano de Flor y ponerlo ese día que nos tocó presentar la exposición. De verdad lo siento, y lo siento, Flor. Si no me quieren más en sus vidas, lo entenderé. Romina se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, pero ambos la detuvieron. Y Flor dijo: a pesar del dolor que se ha causado, creo que es más el amor que existe en nuestro corazón.
Así que quédate y construyamos juntos un nuevo camino de amistad. Días después, finalmente, Flor y Francisco se casaron en una hermosa catedral. No con un corazón herido, sino con una promesa de honestidad. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos sus amigos y familia, de la importancia de la honestidad, el perdón, el amor y cómo las heridas de la infancia pueden generar dolores que crecen a lo largo del tiempo, pero está en nosotros el poderlas dejar atrás y avanzar. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó, dale like y comparte. Y recuerda que este es tu canal, tu espacio, Destinos del Corazón, donde siempre tendrás un lugar especial para escuchar estas historias que conectan. ¡Hasta la próxima!